La tarde había comenzado como cualquier otra en la ciudad de Valencia. El sol caía en tonos dorados sobre los edificios antiguos y el ruido del tráfico era una sinfonía constante que llenaba el aire. Dentro de un autobús urbano, Antonio García, de 48 años, mantenía las manos firmes en el volante. Sus ojos marrones, cansados pero atentos, seguían la ruta que había repetido tantas veces durante los últimos 15 años. Conocía cada esquina, cada semáforo, cada curva del recorrido como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Antonio era un hombre sencillo. Había dedicado gran parte de su vida a su trabajo, a transportar pasajeros que rara vez lo miraban a los ojos, pero cuya seguridad dependía siempre de su concentración. Su uniforme azul, un poco gastado en los bordes, estaba impecablemente limpio. Tenía el cabello oscuro, ya salpicado de canas, y una expresión serena que rara vez se alteraba. Esa tarde, como tantas otras, avanzaba por la avenida principal mientras pensaba en lo poco que faltaba para llegar al final de su turno. Soñaba con regresar a casa, preparar una cena ligera y sentarse en el pequeño balcón de su apartamento con una taza de café. Sin embargo, el destino había preparado algo que transformaría su vida para siempre. Al girar en una curva cercana al Parque Central, Antonio notó algo extraño en la carretera. Primero pensó que era un bulto de basura, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. En medio del asfalto yacía un perro de tamaño mediano, con el pelaje blanco manchado de sangre. Se movía débilmente, intentando levantarse, pero volvía a caer con un gemido ahogado. Los coches pasaban cerca, esquivándolo por centímetros, como si la vida de aquel animal no significara nada. Antonio sintió un nudo en el estómago. Su pie dudó en el pedal del freno. Sabía que tenía pasajeros a bordo, que el horario era estricto, que cualquier retraso podía costarle un reporte. Pero su conciencia rugía más fuerte que cualquier regla. Observó por el espejo retrovisor. Varias personas en el autobús también habían notado al perro. Algunos apartaban la mirada, otros murmuraban molestos, pero nadie parecía dispuesto a actuar. El corazón de Antonio latía con fuerza. En ese instante tomó la decisión que cambiaría todo. Giró el volante con cuidado y detuvo el autobús a un lado de la carretera. El chirrido de los frenos hizo que varios pasajeros protestaran de inmediato. Un hombre de traje desde la parte trasera gritó con voz molesta. «¿Qué pasa, conductor? Llegaré tarde al trabajo». Antonio respiró hondo, sin apartar los ojos del animal. «Lo siento, pero no puedo dejarlo morir ahí», respondió con firmeza mientras abría la puerta delantera. El murmullo de quejas aumentó, pero Antonio ya no los escuchaba. Bajó del autobús con pasos rápidos. El calor del asfalto le golpeó el rostro mientras se acercaba al perro. El animal lo miró con ojos llenos de dolor y miedo. Su respiración era agitada, y una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo extraño. Antonio se arrodilló sin dudarlo, sintiendo como su corazón se encogía. «Tranquilo, pequeño, estoy aquí», susurró con voz suave. Sacó el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo y lo colocó sobre una de las heridas para detener la hemorragia. El perro gimió, pero no intentó morderlo. Había algo en la mirada de Antonio, una calidez que el animal pareció reconocer. Un claxon ensordecedor lo sobresaltó. Varios coches frenaron bruscamente, y un conductor bajó la ventanilla para gritar insultos. Antonio levantó la mano en señal de disculpa, pero no se movió. Estaba decidido a salvar aquella vida, aunque todo el mundo pareciera estar en su contra. Detrás de él, algunos pasajeros bajaron del autobús con cara de impaciencia. Una mujer mayor se acercó un poco más, observando la escena con gesto preocupado. «Ese perro no va a sobrevivir, señor», murmuró la anciana. «Mejor siga su camino». Antonio negó con la cabeza. «Mientras respire, hay esperanza». Con esfuerzo, tomó al perro en brazos. El animal era más pesado de lo que había imaginado, pero logró cargarlo. Su uniforme se manchó de sangre en cuestión de segundos, pero no le importó. Caminó hacia el autobús, bajo las miradas incrédulas de los pasajeros. ¿Pero qué hace? «No puede traer ese animal herido aquí», exclamó el hombre de traje con furia. Antonio lo ignoró.
Subió con cuidado y colocó al perro en el asiento justo detrás del conductor. Solo necesito llevarlo a la clínica veterinaria de la calle San Martín. Quien quiera bajarse, puede hacerlo. Lo entiendo. Pero yo no puedo mirar a otro lado. Hubo un silencio incómodo. Algunos pasajeros refunfuñaron, otros aprovecharon para bajarse con gestos de fastidio. Pero un pequeño grupo permaneció, observando a Antonio con una mezcla de admiración y desconcierto. El autobús arrancó de nuevo. Antonio sentía el peso de las miradas sobre él, pero no se arrepentía. Con cada segundo, el perro gemía más débilmente. Antonio apretaba el volante con fuerza, rogando en silencio que llegaran a tiempo. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, detuvo el autobús frente a la clínica veterinaria. Bajó rápidamente, volvió a tomar al perro en brazos y corrió hacia la entrada. Los empleados de la clínica lo vieron llegar y corrieron a recibirlo. En cuestión de segundos, el animal desapareció detrás de las puertas, acompañado por un equipo de veterinarios. Antonio se quedó en la sala de espera, con el uniforme manchado y las manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron mientras escuchaba los sonidos apagados desde la sala de emergencias. Un joven veterinario salió poco después. Ha llegado justo a tiempo, dijo el muchacho con una sonrisa cansada. El animal tiene fracturas y heridas graves, pero creemos que puede salvarse. Gracias por no abandonarlo. Antonio sintió un alivio inmenso recorrerle el cuerpo. Asintió, sin poder decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Pero mientras volvía al autobús, su mirada se encontró con el reloj. Estaba terriblemente retrasado en su ruta. Y lo sabía, la empresa no tendría compasión. Esa noche, en casa, no pudo dormir. Recordaba los ojos del perro mirándolo, la sensación de haber elegido lo correcto. Pero también lo atormentaba la certeza de que habría consecuencias. La empresa para la que trabajaba era conocida por su rigidez. No toleraban retrasos, menos aún paradas no autorizadas. Y su presentimiento no se equivocó. A la mañana siguiente, Antonio fue llamado a la oficina central. El jefe de operaciones, un hombre de rostro severo llamado Muñoz, lo esperaba detrás de un escritorio impecable. Ni siquiera le ofreció asiento. Señor García, hemos recibido múltiples quejas de pasajeros por la interrupción de la ruta. Usted sabe bien que nuestras normas son claras. El retraso de casi 40 minutos es inaceptable. Antonio tragó saliva. Señor Muñoz, había un perro herido en la carretera. No podía dejarlo morir. No podía. No me interesa, lo interrumpió el jefe con frialdad. Usted tenía una responsabilidad con la empresa y con los pasajeros. Su deber era cumplir el horario, no jugar al héroe. A partir de este momento, queda despedido. Recogerá sus cosas y entregará el uniforme antes del mediodía. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Antonio. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. 15 años dedicados a ese trabajo, borrados en un instante. Ni siquiera le dieron oportunidad de defenderse. Salió de la oficina con los ojos nublados, su uniforme convertido de pronto en un símbolo vacío. Ese día caminó de regreso a casa sin rumbo. La ciudad le parecía más fría, más hostil. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, como si fuera invisible. Antonio pensaba en las cuentas que debía pagar, en la nevera casi vacía, en la soledad que lo esperaba en su apartamento. Una parte de él se preguntaba si había cometido un error al detenerse por aquel perro. Pero cada vez que recordaba la mirada agradecida del animal, sabía en lo profundo que había hecho lo correcto. El sol comenzaba a ponerse cuando por fin llegó a su edificio. Sus pasos eran lentos, pesados. Sacó la llave, abrió la puerta y se dejó caer en el viejo sillón del salón. Cerró los ojos, agotado, con el pecho lleno de incertidumbre. Entonces lo escuchó. El ruido de motores acercándose. No era un coche cualquiera. Eran varios. Antonio se levantó y miró por la ventana. En la calle, frente a su casa, se detuvieron 3 coches negros, idénticos, con los cristales polarizados.
El rugido de los motores se apagó al mismo tiempo, dejando un silencio inquietante. Antonio sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de él? Las puertas de los coches se abrieron lentamente y varias figuras oscuras comenzaron a descender. El corazón de Antonio golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Algo iba a suceder. Y ya nada volvería a ser igual. Antonio permanecía de pie junto a la ventana, paralizado, mientras los 3 coches negros permanecían inmóviles frente a su casa. El silencio de la calle contrastaba con el rugido apagado de su corazón, que latía con violencia en su pecho. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si la atmósfera se negara a permitirle respirar. Las puertas de los vehículos se abrieron lentamente, y de cada uno descendieron 2 hombres vestidos de traje oscuro. Sus rostros eran serios, inexpresivos, como tallados en piedra. No hablaban entre ellos. Se limitaron a observar la fachada del edificio de Antonio, con una calma inquietante que le erizó la piel. Antonio retrocedió unos pasos, con la mente nublada. Pensó en llamar a la policía, pero se detuvo al imaginar cómo sonaría la explicación. 3 coches negros frente a mi casa, 6 hombres misteriosos me observan. ¿Qué haría la policía? ¿Se reirían de él? ¿Le dirían que no podían hacer nada hasta que sucediera algo? La idea de esperar a que pasara algo le provocaba escalofríos. Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Antonio contuvo la respiración. El golpe se repitió, más fuerte. Señor García, necesitamos hablar con usted, dijo una voz grave al otro lado. Antonio se quedó inmóvil. El sudor le corría por la frente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué podían querer de él? Apenas era un conductor de autobús desempleado, un hombre común sin nada que ofrecer. El golpe se repitió una tercera vez. Esta vez no había tono de paciencia, sino una orden. Antonio tragó saliva y, temblando, se acercó a la puerta. Su mano descansó sobre el pomo, pero no se atrevió a girarlo. Pensó en resistirse, en fingir que no estaba en casa, pero entonces escuchó algo que lo heló. Es sobre el perro que rescató ayer. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo podían saberlo? Con un movimiento brusco abrió la puerta. Frente a él había 2 de los hombres de traje. El primero, alto, con cabello negro perfectamente peinado, lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. El segundo, más bajo pero de complexión fuerte, mantenía las manos cruzadas al frente, como un guardaespaldas profesional. Señor García, dijo el hombre alto con voz pausada. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos que venga con nosotros. Su acto de ayer lo ha puesto en una situación especial. Antonio dio un paso atrás, incrédulo. No entiendo nada. Solo ayudé a un perro herido. Nada más. No hay razón para que estén aquí. El hombre alto frunció apenas el ceño, como si hubiera esperado esa reacción. No era un perro cualquiera. Y usted lo sabe, porque lo vio. No fue un accidente común. Alguien quiso que ese animal muriera en la carretera. Y usted cambió todo al detenerse. El corazón de Antonio palpitaba con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene sentido. El hombre alto se inclinó un poco hacia él, y por primera vez bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Si nos deja explicarle aquí, corre peligro. Su casa ya está vigilada. Hay ojos observando cada uno de sus movimientos. Si viene con nosotros, podemos darle respuestas y protección. Antonio vaciló. Miró hacia la calle. Otros hombres de traje lo esperaban junto a los coches. Todos estaban atentos, como si esperaran un ataque inminente. No se movían, no hablaban, pero la tensión era insoportable. La mente de Antonio se debatía entre la lógica y el instinto. La lógica le gritaba que no debía confiar en desconocidos. El instinto le decía que no tenía elección. Algo muy grande se había puesto en marcha, y quedarse allí significaba exponerse a un peligro invisible. Finalmente asintió con un gesto breve. Está bien. Pero si me pasa algo, toda la culpa será suya.
El hombre alto no respondió. Simplemente se apartó para dejarlo pasar. Antonio cerró la puerta detrás de sí, con la sensación de que tal vez no volvería a cruzar ese umbral nunca más. Lo condujeron hasta el coche central. El interior estaba tapizado en cuero negro, impecable, con un olor a nuevo que contrastaba con la tensión del ambiente. Dos hombres se sentaron a su lado, sin decir palabra. El coche arrancó y se unió a la caravana silenciosa. Durante el trayecto, Antonio intentó hacer preguntas, pero nadie respondía. El paisaje urbano se fue transformando en calles más solitarias, hasta que abandonaron la ciudad y comenzaron a recorrer una carretera que se adentraba entre campos abiertos. El cielo, teñido de rojo por el atardecer, parecía anunciar un presagio. Finalmente llegaron a una finca aislada, rodeada de altos muros de piedra y con un portón metálico custodiado por cámaras de seguridad. El portón se abrió automáticamente, y los coches entraron en un patio amplio, iluminado por focos blancos. Antonio descendió del vehículo con las piernas temblorosas. Frente a él, en la entrada principal de la casa, esperaba una mujer de cabello castaño recogido en un moño elegante. Vestía un traje claro que resaltaba sus rasgos afilados y sus ojos verdes penetrantes. Señor García, dijo la mujer con voz firme. Soy Elena Torres. Lamento que todo haya sucedido de manera tan abrupta, pero lo que hizo ayer nos ha colocado en una situación delicada. Antonio respiró hondo, intentando mantener la calma. Quiero respuestas. Todo esto es una locura. Solo recogí un perro herido. Nada más. Elena lo miró fijamente, como evaluando cada palabra que decía. Finalmente asintió. El animal al que ayudó no era un perro común. Pertenecía a alguien que no debía existir a los ojos del mundo. Dentro de él había algo que no puede imaginar. Y usted, sin saberlo, frustró un plan que llevaba meses en preparación. Antonio sintió un vértigo repentino, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿De qué está hablando? ¿Qué podía tener un perro tan especial? ¿Qué plan? La mujer hizo un gesto hacia la casa. Entre. Necesita ver algo con sus propios ojos. El salón era amplio, decorado con muebles sobrios y una mesa central llena de documentos. Elena tomó un sobre y se lo entregó. Antonio lo abrió con torpeza. Dentro había fotografías del mismo perro que él había rescatado. En algunas imágenes, el animal aparecía acompañado por hombres armados. En otras, se le veía con un pequeño dispositivo adherido al collar. Antonio sintió un escalofrío. Esto no puede ser real, murmuró. Elena lo miró con seriedad. Lo es. Ese dispositivo contenía información secreta. Códigos, ubicaciones, contactos. Información que alguien estaba dispuesto a destruir para que no llegara a nuestras manos. Y sin querer, usted salvó al portador de ese secreto. Antonio dejó caer las fotos sobre la mesa. Todo sonaba a una historia sacada de una película, pero la intensidad en la voz de la mujer no dejaba lugar a dudas. Algo mucho más grande que él estaba en juego. Entonces, comenzó a decir con voz temblorosa, si todo eso es cierto, ahora vendrán por mí, ¿no es así? Elena asintió lentamente. Exactamente. Y no tardarán mucho en hacerlo. Antonio sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez en 2 días. Primero había perdido su trabajo por un acto de compasión. Ahora descubría que ese mismo acto lo había convertido en un objetivo de fuerzas que ni siquiera entendía. El silencio se hizo pesado en la sala. Afuera, los hombres de traje se mantenían en sus posiciones, atentos. Elena se acercó un poco más, bajando la voz. Señor García, usted ya no tiene una vida normal. No puede regresar a su apartamento, ni a su rutina. Debe elegir ahora. Puede quedarse bajo nuestra protección y colaborar con nosotros, o puede intentar huir y convertirse en un blanco fácil. Antonio sintió que la garganta se le cerraba. ¿Colaborar con ellos, en qué? ¿Convertirse en parte de un juego de espionaje que no entendía? ¿O huir y pasar el resto de sus días mirando por encima del hombro? Estaba a punto de responder,
cuando un estruendo sacudió la finca. Un coche explotó en el exterior, iluminando la noche con un destello cegador. Los cristales de las ventanas temblaron y el suelo vibró con violencia. Los gritos de los hombres de traje se escucharon de inmediato. Elena abrió los ojos con furia. Nos han encontrado. Antonio quedó paralizado, mientras el eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos. Y en ese instante comprendió que su vida había dejado de pertenecerle. La explosión había sacudido la finca como si un trueno hubiera caído del cielo. Antonio apenas pudo cubrirse el rostro con los brazos cuando los cristales se quebraron y cayeron en pedazos a su alrededor. El humo y el olor a pólvora llenaron el aire en cuestión de segundos. El eco de la detonación aún retumbaba cuando los gritos y los disparos comenzaron a resonar fuera de la casa. Elena reaccionó de inmediato. Tomó a Antonio del brazo con fuerza. Tenemos que salir de aquí, ahora. Antonio estaba aturdido, pero la determinación en la voz de ella lo obligó a moverse. Corrieron por un pasillo iluminado apenas por luces de emergencia. El suelo vibraba con cada nueva detonación. Los hombres de traje se desplegaron con precisión militar, formando un escudo humano alrededor de ellos mientras avanzaban. Antonio apenas podía comprender lo que ocurría. El día anterior era un conductor de autobús común. Ahora estaba corriendo por su vida, perseguido por enemigos invisibles que estaban dispuestos a matar por un perro y por un secreto que no lograba entender del todo. Al llegar a una puerta de acero, uno de los hombres introdujo un código y la abrió con brusquedad. Detrás había una escalera que descendía hacia un sótano iluminado por luces rojas. Antonio dudó, pero Elena lo empujó suavemente. Confíe en mí. Aquí abajo estaremos a salvo unos minutos. La escalera los condujo a una sala amplia, llena de pantallas, mapas y equipos electrónicos. En el centro había una jaula metálica. Dentro de ella, sobre una manta limpia, estaba el perro herido. Tenía una pata enyesada y varias suturas, pero respiraba con calma. Sus ojos se iluminaron al ver a Antonio. Antonio se detuvo, conmovido. «Está vivo», murmuró con un hilo de voz. Elena asintió. «Sí, y gracias a usted. Pero ese animal aún guarda dentro de sí lo que todos buscan. Y nuestros enemigos lo saben». Los disparos en el exterior se intensificaron. Una de las pantallas mostró a hombres encapuchados trepando los muros de la finca. Eran rápidos, bien armados, letales. Los guardias intentaban contenerlos, pero la desventaja era evidente. Antonio se volvió hacia Elena, desesperado. «No entiendo nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué me arrastraron a todo esto?» Elena lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «Porque usted tomó una decisión cuando todos miraron hacia otro lado. No fue casualidad que estuviera en ese autobús en ese momento. Usted eligió detenerse. Eligió salvar. Y esa elección lo convierte en alguien que no podemos ignorar». Antonio no supo qué responder. Sus manos temblaban. El ruido de las balas se acercaba cada vez más. De pronto, las luces parpadearon. Una voz metálica salió de los altavoces. «Tenemos al objetivo. Entréguenlo o nadie saldrá con vida». Antonio sintió un frío recorrerle la espalda. El objetivo no era él. Era el perro. Elena apretó los labios y se giró hacia los hombres de traje. «Preparen la salida de emergencia». Un panel en la pared se abrió, revelando un túnel estrecho que descendía hacia la oscuridad. Elena señaló la jaula. «Señor García, debe llevárselo. Usted es la única persona que ellos no esperan. Si me quedo, puedo distraerlos, ganar tiempo. Pero usted debe escapar con el animal». Antonio dio un paso atrás, horrorizado. «No, yo no puedo. No sé pelear, no sé esconderme. Yo solo era un conductor». Elena lo miró fijamente, con una intensidad que lo atravesó. Ayer también pensó que no podía hacer nada, y sin embargo salvó una vida. Hoy tiene que hacer lo mismo. No por obligación, sino porque es la única salida. El corazón de Antonio se debatía entre el miedo y la responsabilidad. Miró al perro,
que lo observaba con aquellos ojos oscuros, llenos de confianza ciega. Recordó cómo lo había levantado de la carretera, cómo había sentido el peso de su cuerpo tembloroso entre sus brazos. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Finalmente, asintió. Está bien. Pero usted también tiene que salir. Elena esbozó una leve sonrisa. Haré lo que pueda. Pero usted debe prometerme que no se detendrá, pase lo que pase. Antonio no respondió. Tomó la jaula, que era más ligera de lo que esperaba, y se adentró en el túnel. Las luces eran débiles, y el aire olía a tierra húmeda. Cada paso resonaba como un eco de incertidumbre. Detrás de él, los disparos y los gritos se desvanecieron poco a poco. Hasta que todo quedó en silencio. El túnel desembocó en un bosque oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna. Antonio salió jadeando, con el perro a su lado. Por primera vez en 2 días sintió la brisa fresca en su rostro, pero no hubo alivio. Sabía que lo estaban buscando. Sabía que no estaba a salvo. Comenzó a caminar entre los árboles, tratando de orientarse. El perro, a pesar de su herida, se mantenía en pie, como si entendiera la urgencia de la situación. Antonio lo acarició suavemente. No te preocupes, pequeño. No dejaré que te hagan daño. De pronto, un ruido entre los arbustos lo puso en alerta. Se agachó instintivamente, sujetando al perro con fuerza. Unos hombres armados emergieron de la oscuridad, avanzando en su dirección. Antonio retrocedió, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. El perro gruñó débilmente. Los hombres lo apuntaron con linternas y armas. Entrégalo, dijo uno con voz áspera. No tienes idea de lo que llevas contigo. Antonio respiraba con dificultad. Su mente se nublaba. Pensó en huir, pero no había salida. Pensó en suplicar, pero sabía que no serviría de nada. Entonces ocurrió algo inesperado. El perro comenzó a emitir un sonido extraño, como un gemido mezclado con un pitido metálico. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos intentó acercarse, pero de repente el collar del animal proyectó una luz azul que iluminó todo el bosque. Un haz de imágenes apareció en el aire, como un holograma. Mapas, nombres, coordenadas, documentos secretos flotaban frente a ellos. Los hombres se quedaron paralizados. Antonio observaba, incrédulo, mientras la información se desplegaba en todas direcciones. Elena había dicho la verdad. El perro era un portador de secretos. Y ahora esos secretos estaban expuestos. Uno de los hombres gritó una orden, y el caos estalló. Disparos iluminaron la oscuridad, árboles se partieron, el suelo temblaba con las detonaciones. Antonio, con una valentía que no sabía que tenía, tomó al perro en brazos y corrió entre la maleza, zigzagueando, esquivando las balas que silbaban a su alrededor. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Se desplomó detrás de una roca, jadeando, con el perro acurrucado contra su pecho. El corazón le golpeaba con fuerza, pero lo más increíble era que seguía vivo. El bosque volvió al silencio poco a poco. Los hombres habían desaparecido, o quizás estaban demasiado ocupados intentando descifrar la información liberada. Antonio miró al perro y sonrió con amargura. Parece que ahora estamos juntos en esto, ¿eh? El animal lo miró, como si entendiera. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Antonio se dio cuenta de que había sobrevivido a la noche más larga de su vida. Pero también comprendió algo más. Nunca volvería a ser el mismo. No era un simple conductor que había perdido su empleo. Era el hombre que había cambiado el curso de una guerra invisible al detenerse en una carretera para salvar a un perro. Cerró los ojos unos segundos, dejando que el sol acariciara su rostro. En medio del cansancio y del miedo, una extraña paz lo envolvió. Había elegido salvar, una vez más. Y esa elección, aunque lo condenara, también lo había liberado. Semanas después, en un pequeño pueblo de la costa, un hombre de cabello oscuro con canas en las sienes caminaba por la playa acompañado de un perro con una pata enyesada. Nadie sospechaba que aquel hombre había sido perseguido por organizaciones secretas ni que había huido por su vida.
Para los vecinos, solo era Antonio, un hombre tranquilo que disfrutaba del mar junto a su mascota. Mientras lanzaba una pelota hacia la arena y veía al perro correr torpemente tras ella, Antonio sonrió. Había perdido un empleo, una rutina, una seguridad falsa. Pero había ganado algo más importante. Un nuevo sentido. Una nueva vida. Y una compañía que lo miraba con ojos llenos de confianza. Sabía que en cualquier momento podían volver a buscarlo. Sabía que la paz podía ser frágil. Pero mientras el sol iluminara el horizonte y aquel perro respirara a su lado, él seguiría eligiendo lo mismo que eligió aquel día en la carretera. Salvar. Y en esa elección encontró la fuerza para seguir adelante.